¿De qué les parece que vamos a hablar hoy? Muy bien, hay gente atenta. En el día de hoy vamos a terminar, si Dios nos lo permite, espero, ayúdenme en esto, vamos a tratar de terminar con nuestro estudio de Colosenses. Voy a hacer todo lo posible, como les digo, no prometo nada. En la última prédica que estuve, llegamos hasta el capítulo 3, versículo 17 de Colosenses, y veíamos cómo Pablo, en toda esta carta en general, buscaba librarnos de prácticas religiosas, hablando justo lo que comentaba Julio, ¿no? Prácticas religiosas basadas en la carne, ¿no? Que pretendían una santificación por medio del puro esfuerzo humano. Y en cambio, Pablo nos proponía buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Es decir, Pablo, todo el tiempo, no solamente en esta carta, lo vamos a leer en todas sus cartas, Pablo nos propone vivir una vida en el Espíritu, guiada por el Espíritu Santo, haciendo morir las obras de la carne. Y Pablo consideraba todas estas cuestiones religiosas cosas de la carne. Para mucha gente las cuestiones religiosas pueden parecer espirituales, pero Pablo decía, no, de esto no se trata. Se trata de buscar a Dios en espíritu y en verdad, como Jesús decía. Eso es lo espiritual. Lo espiritual no son las tradiciones religiosas. Las tradiciones religiosas son terrenales y de la carne. ¿Sí? Así que bueno, eso haciendo una pequeña síntesis de lo último que estuvimos viendo. Hoy quiero que continuemos leyendo a partir del versículo 18, Colosenses 3:18. Pero antes, recordemos algunos pasajes que Pablo remarcó en el pasaje anterior. Ahí en Colosenses 3, 9 y 10, Reina Valera contemporánea, voy a leer. Colosenses 3, a partir del 9, dice, no se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos, y se han revestido de la naturaleza del nuevo hombre que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento. Pablo dice que ahora, cuando venimos al Señor, cuando recibimos a Jesús, es como que nos cambiamos la ropa. Y ahora estamos revestidos de una nueva persona. Y esa persona dice que va pareciéndose, o deberíamos caminar en ese sentido, pareciéndose cada vez más al que la creó, a Jesús. En la carne nunca nos vamos a poder parecer a Jesús. Es decir, en nuestra naturaleza humana, la que venimos trayendo desde que nacimos, nunca nos vamos a poder parecer. Pero Pablo dice que nos tenemos que revestir de ese nuevo hombre y tenemos que ir dejando la naturaleza vieja, ¿sí? Y en Colosenses 3:14 dice, sobre todo, hablando de ese nuevo revestimiento, de esa nueva vestidura, sobre todo, revístanse de amor. Siempre decimos esta palabra amor, Pablo usaba la palabra ágapes, que es el amor que Dios nos dio, el amor de Dios. Es el amor que Jesús tuvo por nosotros, por lo cual dio su vida. Este es el nuevo revestimiento que deberíamos tener. Sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Si vos te querés vincular con alguien, la manera perfecta de vincularte con otras personas es el amor. Y no cualquier amor. Es el amor que Dios nos da a través de su Espíritu cuando recibimos a Jesús. Si vos no tenés a Jesús en tu vida y no tenés el Espíritu de Dios en tu vida, no podés tener este amor. Dios te va a amar con ese amor, porque Dios ama a toda persona. Dios te ama con ese amor. Y te dice, si vos recibís al que yo envié y crees en él, no solamente te voy a amar, sino que te voy a regalar ese amor para que lo tengas vos también. Para que sepas con cuánto amor te amé y lo puedas experimentar en tu propia vida. Y una vez que uno experimenta eso, que uno lo vive y se reviste de ese amor, uno puede empezar a darlo a otros. Y uno puede tener un vínculo perfecto con las personas, con todos, hasta con nuestros enemigos, decía Jesús. Porque él dijo, amen a sus enemigos, con este amor. ¿Sí? Bueno, no me hagan caras, no es fácil. No, no, no digo. No, no.
Tenemos que amar a nuestros enemigos. ¿Sí? El título del pasaje anterior es La vida antigua y la nueva. ¿Sí? Esto lo dice en la Reina Valera. El que vamos a leer ahora, el pasaje que vamos a leer ahora, está titulado Deberes sociales de la nueva vida. Pablo está hablando de una nueva vida y ahora lo que va a explicar es cómo vivimos revestidos de esa vida nueva. En el pasaje anterior ya nos dio algunas pistas. Dijo, por lo menos no se mientan. Empecemos por ahí. No se mientan unos a otros, revístanse de amor y conéctense con ese amor. Pablo va a hacer una aplicación práctica de cómo debería ser nuestra actitud en esas interacciones sociales de acuerdo con el rol que nos toca frente a las diferentes personas con las que tratamos en nuestro día a día. ¿Sí? Entonces hoy nos vamos a meter en Colosenses 3:18 en adelante y vamos a empezar a leer qué dice Pablo respecto a estas interacciones, de nuevo, de acuerdo al rol que tenemos frente a las personas. Versículo 18. Ustedes, las esposas, respeten a sus esposos, miro para acá, respeten a sus esposos como conviene en el Señor. No nos hagamos los locos que viene el 19. Ustedes, los esposos, amen a sus esposas y no las traten con dureza. 20. Ustedes, los hijos, acá no se puede escapar nadie, todos somos hijos. Ustedes, los hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Versículo 21. Ustedes, los padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. En este primer pasaje, estos primeros 4 versículos, Pablo pone en primer lugar el rol conyugal, como dando la prioridad al matrimonio frente al resto de nuestras interacciones sociales. Incluso lo pone primero que la relación entre padres e hijos, que viene en los 2 versículos siguientes. Vieron que mucha gente dice, no, primero mis hijos, ¿no? Y a mi marido o a mi esposa, bueno, si lo pisa un tren, una pena, mis hijos están primero. Pero Pablo pone al matrimonio primero. Qué importante es entender que en nuestras decisiones siempre deberíamos poner en primer lugar a nuestro cónyuge si estamos casados, ¿sí? Y especialmente frente a los hijos. La unidad y el acuerdo matrimonial son fundamentales. Por una cuestión de naturaleza, los niños siempre van a buscar manipular la voluntad de los padres para lograr lo que desean. El que haya conocido esta situación me avisa, ¿no? ¿Sí? Bueno. Esto funciona como algo instintivo desde que son recién nacidos. Un bebé nace con un instinto, el instinto de conservación, que va a hacer que llore. Dicen que el llanto de un bebé es uno de los sonidos más molestos y penetrantes que existen, porque necesita conseguir su alimento. Entonces nacen con este instinto de conseguir lo que tiene que conseguir. Cuando es recién nacido va a llorar porque tiene hambre, porque le duele, para que mamá, papá escuchen y atiendan. Pero a medida que va creciendo, van a querer, ¿sí?, vencer esta unidad de padre y madre, a ver si logran entrar y convencer a uno de los dos para llevarse lo que buscan. Ya no el alimento necesariamente, ahora por ahí es la golosina. Entonces, mamá le va a decir que no y la nena va a ir con papá, sin que esté mamá. Papi, ¿no? Vos que sos mi papá hermoso, ¿no? Y va a tratar de quebrar
¿sí? Esta barrera que los padres deberían poner en decisiones unidas, ¿sí? Van a querer romper este acuerdo. Ahora, va a depender de que el matrimonio esté firme en sus pactos para que puedan tener una respuesta unida que le resulte a los hijos una barrera infranqueable cuando van a rechazar ese pedido. De lo contrario, pueden estar criando un manipulador, una manipuladora sin darse cuenta. Porque le van a estar enseñando que mediante diferentes manipulaciones van a poder conseguir cosas, aun cuando no deberían conseguirlas. Entonces, la decisión de los padres podría incluso estar equivocada. Y toman una decisión unida, equivocada, y el hijo se los reclama. Y como padres podemos pensar y decir, la verdad que tiene razón, nos equivocamos. Vamos juntos y pedimos perdón juntos a nuestro hijo. Nosotros lo hemos hecho. Entonces puedo hablar con conocimiento de causa. Nos vino a hacer un planteo. A medida que van creciendo, los planteos son cada vez más sensatos. Y ni te digo si son adolescentes, te van a replantear todo. Y te vas a tener que replantear todo lo que te van a decir porque muchas de las cosas que van a decir, y los adolescentes en particular, son defensores de la justicia como superhéroes, abogados, ¿no? Entonces, nos ha pasado que nuestro hijo nos vino a hacer un planteo, lo pensamos y tenía razón, nos habíamos equivocado. Nos fuimos al cuarto de guerra, decidimos la estrategia a seguir, volvimos y le dijimos, hijo, tenés razón, nos equivocamos, te pedimos perdón, juntos. La barrera sigue firme. Y le estamos enseñando que nos podemos equivocar juntos y podemos pedir perdón juntos, pero la barrera sigue firme. Y ellos tienen una base en la cual sostenerse. Los hijos podrán sentir enojo al momento del no. La palabra dice, ¿no?, que al momento de ser adoctrinados, disciplinados, a nadie le gusta. Genera dolor al momento. Pero después da fruto de paz, dice la palabra. Entonces, cuando los hijos tienen un matrimonio firme en sus padres, a la larga ellos van a sentir la seguridad de un hogar con cimiento firme. Sobre todo si las decisiones, obviamente, vienen de padres que se guían por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, obviamente, ¿no? Pero aún si no fuera así, es mejor que los padres estén unidos y tomen decisiones juntos y los hijos vean un matrimonio sólido, porque eso les va a dar seguridad. Eso es un hogar. Si no, no es un hogar. Si no, vas a tener una casa con paredes rotas, se te va a meter la lluvia. Entonces, las diferencias entre esposos se deberían tratar en la intimidad de la pareja para no llegar a los hijos con un doble mensaje. De lo contrario, como les decía antes, corremos grave riesgo de criar chicos que no tengan o no puedan soportar las frustraciones. Y ante cualquier cosa se caen. Y que puedan ser manipuladores seriales que van a intoxicar todas las relaciones que tengan después. ¿Sí? Entonces, la instrucción al matrimonio en esta carta es bastante breve, nos da recomendaciones bien puntuales. La primera, a las esposas les manda respetar. Respetar. El original de esa palabra es temer. ¿Vieron cuando dicen que tenemos que temer a Dios, que tenemos que tener temor de Dios? Tiene que ver con lo mismo. Tiene que ver con un respeto reverencial. Mientras que a los esposos nos manda amar. Quiero contarles una historia para ilustrar esto, porque uno lo podría tomar y decir, bueno, vos te casaste enamorado y lo único que tenés que hacer es sostener ese amor el resto de tu vida. Ese es nuestro pensamiento occidental. Pero yo conocí una historia que me cambió ese pensamiento. Resulta que por allá por 2008 Dios me dio la oportunidad de ir a un seminario, fue mi seminario internacional de Haggai,
me becaron, bueno, muy emocionado, me fui a Singapur y había líderes cristianos, pastores, bueno, de todo el mundo, sobre todo de los lugares menos alcanzados con el Evangelio. Entonces teníamos gente de países que yo casi no había escuchado. Burkina Faso, la verdad que no era un país que yo hubiera tenido en mente. Egipto, Pakistán, Vietnam, bueno, Filipinas. Había varios de India, y entre los de India, bueno, yo me hice muy amigo, o se hicieron muy amigos de mí, en realidad, porque como que les caí en gracia, y entonces los de India y los de Pakistán era con los que más interactué, porque todo el tiempo estaban conmigo, estaban como, les caí bien. Y nos hicimos amigos. Y bueno, me hice amigo de un misionero de la India, que era del sur, pero misionaba en el norte, en la parte más peligrosa de la India. Y un día, contándonos nuestras vidas, me contó la historia de su matrimonio. Y la historia es así. Resulta que este muchacho estaba soltero, predicando en el norte de la India, y dice, creo que ya es tiempo de casarme, ¿no? Ya debería casarme para tener una compañera. Así que lo que hizo fue levantar el teléfono y llamar al papá. Le dijo, papá, necesito que me busques una esposa. Nos rompe un poco el paradigma occidental y nos mete en la historia de la Biblia. Porque en la Biblia era así. Lo vemos a Abraham yéndole a buscar una novia para Isaac y lo manda a su siervo, le dijo, anda, buscarle una esposa, que el Señor te guíe, ¿no? Bueno, este muchacho lo mismo, le dijo, papá, bueno, búscame. Claro, entre cristianos no es lo mismo que los que no son cristianos. Los que no son cristianos te pueden buscar cualquier cosa. Los cristianos van a buscar una familia cristiana de buen nombre, que la chica sea obviamente creyente. Bueno, pasa el tiempo y el papá lo llama, le dice, vení que tengo una candidata. Bueno, se viene y el rito que tienen ahí es, para conocerse, el novio, el futuro novio, se lleva a un aconsejante, digamos, un consejero que se le sienta al lado, la novia también. Entonces él llevó al primo y ella llevó a su prima, la típica, ¿viste? Alguien de tu edad más o menos que te tire un centro. Entonces dice que, bueno, van a la casa de la novia, están en el comedor, él con el primo al lado, y la chica entra con una taza de té, es así, se conocen por primera vez, entra con una bandeja con una taza de té, se la sirve a él y por primera vez se miran a los ojos. Se miran, le sirve el té, ella se va y él se queda ahí. Entonces él dice, ¿qué te pareció? ¿No? Al primo. Y bien. Y entonces ella con la prima y vos, y sí, podría ser. Si hay onda, lo llaman al muchacho para que se encuentren con la chica a solas y hablen. Bueno, como hubo onda, se juntaron y entonces él le dice, bueno, mirá, yo soy misionero en el norte, que no es fácil. Es más, ahí son muy religiosos y por ahí te van a querer hacer usar ropa religiosa, los hindúes y no sé qué. Y ella le dice, no, yo no voy a deshonrar a mi Señor, nunca voy a usar ropa que no honre a mi Señor. Y él dice, eso esperaba de una chica, dice. Así que dice, ella es. Eso como que lo decidió. Así que esto, pónganle, fue un miércoles. Dijeron que sí. El jueves, las bodas. El jueves empieza la fiesta que dura todo el fin de semana, duran así varios días. Y cuando llega el sábado, tienen que ir a la noche de bodas. Y dice que pobre chica temblaba como una hoja. Dice, pero yo la esperé y nos fuimos conociendo, ¿no? Le di su tiempo. Ahora imagínense en este contexto, alguien que se casaba por arreglo, se tenían que ir a vivir juntos. Ese hombre no amaba a esa chica. No se aman, no se conocen. Es todo así. Por eso a uno entiende más el contexto cuando dice
que los esposos tienen que amar a sus esposas, porque si no, eran solamente para tener hijos, pero no había amor. Entonces, cuando Pablo está diciendo esto, Pablo está diciendo, mirá que te tenés que enamorar, ¿eh? La tenés que amar en serio. Ahora vamos a entrar en algunos pasajes que se explayan más, ¿sí? Pero en este contexto uno puede entender qué es lo que estaba diciéndole Pablo a los esposos. Porque no necesariamente, ni siquiera se casaron enamorados, no es que la amaban. Y hasta no les cabía en la cabeza que por ahí la tenían que amar. Porque hasta tenían una, dos, tres esposas. A una le tenían más cariño, a la otra la tenían en un costado, ¿no? Entonces Pablo decía, esposos, amen a sus esposas. Y en la carta a los Efesios, Pablo, como les decía, se explaya más sobre este tema, sobre las obligaciones maritales, y además nos revela otro misterio. ¿Se acuerdan? Uno, y el principal misterio revelado por Pablo era el misterio de Cristo, que era el misterio que estaba escondido por generaciones y generaciones, y cuando Cristo se manifiesta, se revela el mayor misterio de Dios para la humanidad, la salvación a través de su Hijo. Pero Pablo acá revela otro misterio. Vamos a ir a Efesios 5, a partir del versículo 21. Si tenés la nueva Biblia de las Américas, voy a leer esa versión. Si no, no la ponemos porque nos vamos a perder. Efesios 5 del 21 al 33. Ustedes pueden leer la versión que tengan en sus Biblias, pero yo lo voy a leer en la nueva Biblia de las Américas. ¿Apareció? No es fácil. No. Bueno, me puse difícil, pero no importa. Yo se las leo. ¿Sí? Y el que la tiene en la Biblia la busca en la versión que tenga. Efesios 5, 21 dice, y la leo desde este versículo que parece que no hablara del matrimonio, pero que es el versículo que abre lo que Pablo va a decir después sobre el matrimonio. Dice, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, fíjense, Pablo dice primero, como para que no malinterpreten los lectores, dice, sométanse unos a otros. Es decir, no es que uno se tiene que someter y el otro no. Pablo dice que nos tenemos que someter mutuamente en el temor de Cristo, la misma palabra, ¿no? Acá lo usa como temor de Cristo, pero es la misma palabra de respeto, ¿sí? Las mujeres ahora sí estén sometidas a sus propios maridos. Y muchos maridos dirían, bueno, te tenés que someter. Mira que la Biblia dice que te tenés que someter. No, muchachos, vos también. Dice, sométanse unos a otros en el temor del Señor. ¿Sí? Dice, porque el marido es la cabeza de la mujer. Esto, en la visión feminista actual, por ahí no es muy bien visto, pero es palabra del Señor. Y no significa que el hombre sea más. Simplemente estamos hablando de roles. ¿Sí? Y Dios le dio al varón el rol de cabeza. Y ahora vamos a entender por qué Pablo revela un misterio. Dice, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, otra vez, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así que si las mujeres les piden algún tratamiento contra las arrugas, es bíblico. Es bíblico. Cristo nos está, Cristo nos está quitando las arrugas. ¿Sí? Bueno, pero fuera
Pero fuera del chiste, ¿sí? Lo que está diciendo a los hombres es, no la tenés que amar así nomás. La tenés que amar como Cristo amó a la iglesia. Cristo lo dio todo, todo. Y Cristo nos enseñó que no vino a ser servido. Cristo nos enseñó que vino a servir a la iglesia. Si vamos a ser como Cristo, siendo maridos, deberíamos servir a nuestras esposas. Por eso quiero desmitificar un poco, porque también hay un pensamiento religioso de la mujer esté sujeta al marido, como que te voy a tener con el látigo y me tenés que... Yo he visto, ¿no? Que le tiene que hacer masajes en los pies, literalmente. No está mal si me querés hacer masajes en los pies. Bueno, pero el hombre también puede hacerle masajes en los pies, por supuesto. ¿Sí? Bueno. Pero la realidad es que, fíjense, el concepto que Pablo está diciendo es que Cristo dio todo y se preocupa para que la iglesia esté bien y cada vez mejor. El hombre se debería preocupar para que su iglesia esté, para que su casa, su mujer, su esposa, esté cada vez mejor, esté bien. Es un servicio mutuo, muy bien. ¿Sí? Entonces, así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Sí, lo digo. El hombre dejará a su padre y a su madre. El hombre y la mujer tienen que dejar a su padre y a su madre. Uno ya no puede ser un nene de mamá estando casado, ni ella puede estar todo el tiempo en su casa de paterna si está casada. Sí, tenemos que honrar a nuestros padres, pero tenemos que cortar ese vínculo y formar nuestra propia familia. Los, los suegros no se pueden meter en la vida marital. Por eso dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Es necesario cortar ese vínculo porque los suegros, por muy bien intencionados que sean, no están invitados a la fiesta, están afuera. Está bien que oren, está bien que ayuden. Cuando los hijos solicitan, obviamente, cuando tienen nenes chiquitos y necesitan, está bien, es parte de la vida. Pero las decisiones siguen siendo del matrimonio, buenas o malas. Y es importante que los suegros o los padres, en este caso, lo sepamos, ¿sí? Y no seamos intrusivos, ¿sí? Metiéndonos en un espacio que no nos corresponde. Lo digo nosotros ya porque tenemos hijo casado, ¿no? Entonces, es importante tener esto en cuenta, ¿sí? No tengo acá el Salmo 45, pero el Salmo 45 habla de las bodas de la reina y dice, deja la casa de tu padre y amará al rey tu hermosura. Le está diciendo, deja a tu pueblo y a la casa de tu padre. A veces es duro, porque tenemos que dejar. A veces no es un lugar tóxico el que estamos dejando, a veces es un hogar hermoso el que uno deja para casarse. Pero uno tiene que soltar y dejar atrás. ¿Sí? Entonces, eh, suena un celular, si es para mí, estoy predicando. Eh, Atiendo después. Bueno, entonces, es muy importante tener esto en cuenta. Para los padres, suegros en este caso, porque el problema generalmente es cuando sos suegro, ¿no? Al hijo todo bien, el problema es con la nuera o con el yerno, ¿no? Y es ahí donde se generan los mayores roces, ¿sí? Pero es importante, ahí es cuestión de nosotros como matrimonio aprender a poner límites. Sobre todo yo con mis padres tengo que poner límites y mi esposa con sus padres tiene que poner límites. Estoy hablando en sentido figurado, ¿no? Nosotros no, su mamá ya no está. Pero
tenemos que aprender que cada uno es responsable de poner límites a sus propios padres. Poner un límite no es no respetar ni amar a los padres, es simplemente ponerlos en el lugar que le corresponde. ¿Sí? Son padres, no están metidos en la pareja. Y continúa el pasaje diciendo, grande es este misterio, el misterio de Cristo y la iglesia y el misterio del esposo y la esposa. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Cierre. ¿No? Fíjense, Pablo cómo machacaba con esto, que los hombres tenemos que amar a nuestra esposa y la mujer respetar, temer a su marido. Vemos más instrucciones de Pablo para los matrimonios. Primera de Corintios 7, ahora voy a ir a Reina Valera contemporánea, para volver a los estándares. Primera de Corintios 7, a partir del versículo 1, dice, en cuanto a los temas de los cuales ustedes me escribieron, se ve que le mandaban cartas de preguntas, no tenemos esas cartas, ¿no? Pero le mandaban cartas con preguntas a Pablo y le iba respondiendo. Dice, lo mejor para hombres y mujeres sería no tener relaciones sexuales. Pablo era del pensamiento de decir, vivan para Cristo y olvídense de los problemas. ¿No? Él hacía eso, él vivía para Cristo 100%. Entonces, promovía en lo posible eso. Dice, pero por causa de la inmoralidad sexual, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Fíjense, Pablo decía, es nada más que para no caer en tentación. ¿No? Pero Pablo tenía un concepto del matrimonio mejor no que sí. Este era el concepto de Pablo. No hablaba mal del matrimonio, pero te recomendaba, si te podés quedar solo, mejor. No sabemos, la tengo acá a mi teóloga de cabecera. Hay algunos, yo leí por ahí, que algunos estudiosos dicen que como él era fariseo, que es posible que él hubiera estado casado en algún momento, porque los fariseos en general cumplían con casarse, todo, y no sabemos si al venir a Cristo, la mujer le dijo, con vos no sigo, estás loco, y se quedó solo. Es una posibilidad, por eso Pablo por ahí tenía tanto conocimiento del bien y del mal, como diría, ¿no? Del árbol del bien y del mal. Pero no lo tenemos bíblicamente, solamente es eh, digamos, una idea que tienen algunos eruditos. Pero bueno, Pablo decía, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. El marido debe cumplir el deber conyugal con su esposa, lo mismo que la mujer con su esposo. Lo que está diciendo es, tengan relaciones íntimas, tengan relaciones. ¿Sí? La esposa ya no tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposo, y tampoco el esposo tiene poder sobre su propio cuerpo, sino la esposa. De nuevo, esto no tiene que ver con un sometimiento, no es que uno somete al otro, sino que al contrario, uno de propia voluntad se somete al otro, como a Cristo. Entonces dice, no se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para dedicarse a la oración. Fíjense lo que dice, si no van a tener relaciones sexuales, oren. O sea, dejen de tener relaciones sexuales para orar. Porque si no, es un peligro. Y dice, pero vuelvan luego a juntarse, no sea que Satanás los tiente por no poder dominarse. Fíjense, Pablo está diciendo, si no te vas a poder dominar, casate. Y si te casás, lo más importante en la carne es que puedas tener relaciones. Para que no caigas en tentación, porque si te casaste y no tenés relación, al final estás en la misma que si no te hubieras casado, vas a estar en las mismas tentaciones. Y el diablo se va a ocupar de que tengas tentaciones. Ver que está todo como que más sexualizado y es bastante complicado, por lo menos en la juventud de hoy en día, poder hablar con un chico y explicarle algo como esto. Quizás ya nosotros, la mayoría, que somos personas adultas, podemos
digerir de una mejor manera todo esto y sabemos la importancia de lo que es que una pareja pueda tener relaciones, poder dedicarse a la oración, pero en mi caso particular, yo siento, por ejemplo, en el evento de ayer, que atraigo más a personas jóvenes para poder hablarles que otra cosa. Ujú. ¿Cómo en tal caso yo podría explicarles esto? Porque si le hablo a jóvenes, sería tratando un tema acerca de la santidad y capaz yo le hablo a un joven acerca de esto y le entra por aquí y le sale por aquí. Entonces, como complicado, está Bueno, todo muy sexualizado. mira, el tema es así. Pablo no le está hablando al mundo acá. Al mundo le hablamos el Evangelio. Esto no es el Evangelio, esto es una enseñanza específica para el que ya creyó en Cristo, para el que ya está en el Señor. Si yo voy a querer que el mundo viva lo que a los cristianos nos cuesta, imposible. A los cristianos nos cuesta esto. A los cristianos nos cuesta vencer las tentaciones. Si yo le voy a querer imponer la santidad a alguien que no tiene a Cristo, y sí, es imposible. Entonces, al mundo el Evangelio. Yo al mundo le presento a Cristo para que una vez que conozca a Cristo y el Espíritu Santo llene su vida, el Espíritu Santo lo ayude acá. Porque si no va a ser imposible, ¿no? Entonces, no es que uno va a esconder estas verdades de la Biblia, uno las puede decir al mundo. Es más, el mundo sabe. Una de las cosas que el mundo le critica a los cristianos es, ustedes se hacen los santulones, ¿no? Como que no hay que tener relaciones antes del matrimonio. Y Dios creó a Adán y Eva, correcto, y Adán y Eva pecaron. Y de ahí en adelante todos pecan. Pero a lo que me refiero, incluso hoy al mundo hasta es difícil explicarle que tiene que ser que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Anoche el predicador lo decía. El sexo está reservado por Dios. Y estaba muy bueno lo que decía ayer Franklin Graham. Decía, el sexo es algo bueno, porque fue creado por Dios. Dios crea el sexo para que el hombre y la mujer en el vínculo del matrimonio puedan disfrutar y multiplicarse. Es decir, el sexo es algo bueno y de hecho la Biblia alienta a que lo tengamos, pero en el marco regulado por Dios, que es el matrimonio. Pero de nuevo, si yo le quiero enseñar al mundo a vivir como la Biblia dice, estoy poniendo el carro delante del caballo. Yo primero a la gente le tengo que presentar a Cristo, que es el que los va a ayudar a vivir como la Biblia dice. Primero Cristo, después vivís la Biblia. Muchas veces tenemos el error de querer enseñarle a la gente a vivir como la Biblia sin Cristo. No sirve, no sirve. No podés legislar sobre alguien que no tiene ley. Hoy el mundo opta por un sexo sin compromiso, pero también hay sexo con compromiso. O sea, en el mundo hay de todo. En el mundo tenés gente que se casa y es fiel, y tenés gente que no, y tenés gente que se casa entre el mismo sexo. Hoy tenés de todo. En la época que Pablo escribía esto, les tenía que escribir, muchachos, miren que ya tienen que dejar las locuras, porque había homosexuales, había orgías, o sea, no es que en esta época la gente vivía en santidad en el mundo, era un desastre en la época de Roma. ¿Por qué en el Antiguo Testamento Dios permitía que hombres tuvieran muchas mujeres? Eh, en el Antiguo Testamento, de hecho Jesús lo explica cuando habla de la ley, ahora vamos a hablar del divorcio, cuando le preguntan por el divorcio, dice, ¿por qué Moisés nos dejaba divorciarnos? Y él le dice, por la dureza de sus corazones. En el Antiguo Testamento, la legislación estaba puesta a causa de la dureza del corazón. Cuando viene el Espíritu Santo, no es que la ley se hace más laxa. La ley de Moisés desaparece, pero viene la ley del Espíritu. La ley del Espíritu hay en cosas que es más dura que la ley de Moisés. La ley de Moisés no te decía que ames a tus enemigos. Decía que les arranque los ojos. Te sacaron un ojo, sacale el ojo. ¿No? Y viene Cristo y dice, no, no lo hagas más, ahora dale un abrazo. Tuerto y todo como estás, le tenés que dar un abrazo y amarlo. Entonces, uno podría pensar en algunas cosas que la ley era laxa y en otra que la ley era dura. Pero en realidad la ley estaba puesta a causa de la dureza del hombre, pero cuando viene Cristo, Cristo acomoda todas las cosas a la voluntad perfecta de Dios. ¿Sí? Entonces la voluntad perfecta de Dios era que un hombre y una mujer se casen y formen un matrimonio entre un hombre y una mujer y nada más.
¿sí? Y en el Antiguo Testamento muchas cosas pasaban de largo. No solamente que tengan muchas mujeres, que tengan hijos con la esclava, como pasó con Abraham, ¿sí? Que eran cosas parte de la costumbre de la época, que Dios, de nuevo, algunas no las prohibía, pero no significaba que Dios estuviera de acuerdo con todas. ¿Sí? Entonces, de Cristo en adelante, nosotros tenemos la ley más perfecta, que es la ley del Espíritu, la ley de la gracia, la ley de Cristo, ya no la de Moisés. Pero bueno, volvemos. El sexo es bueno solo para el matrimonio y el matrimonio no debería dejar de tener relaciones. Porque si no, Satanás sabe y hace de las suyas. Satanás siempre va a venir a presentar una tentación cuando alguien está flojo. No te va a agarrar cuando está fuerte. Pero si vos estás teniendo problemas en relacionarte en tu pareja, te va a traer el compañerito del trabajo, la compañerita del trabajo, que te va a hablar palabras dulces al oído de parte de Satanás. Porque Satanás usa a todos, hasta a los cristianos nos puede usar si andamos medio flojitos, como lo usó a Pedro. Imagínense al que no tiene a Cristo. ¿Sí? No significa que la persona que sea tu tentación esté endemoniada. Simplemente está en la corriente de este mundo. ¿Sí? Entonces, Pablo recomienda esto. Y ahora en 1 Corintios 7, versículo 10 en adelante, dice: pero a los que están unidos en matrimonio les doy este mandato, que en realidad no es mío, sino del Señor. Que la esposa no se separe del esposo, pero en caso de separarse, que no se vuelva a casar o que se reconcilie con su esposo, de la misma manera que el esposo no abandone a su mujer. A los demás les digo yo, y no el Señor, si la esposa de algún hermano no es creyente, pero ella consiente en vivir con él, éste no debe abandonarla. Y si el esposo de alguna hermana no es creyente, pero él consiente en vivir con ella, tampoco éste debe abandonarlo. Porque el esposo no creyente es santificado en su esposa y la esposa no creyente es santificada en su esposo. El que tiene a Cristo tiene el Espíritu Santo y tiene el poder superior. Y uno diría, muchas tienen el pensamiento, ¿no? No, mi esposa no es creyente, yo no quiero estar endemoniado, porque ella, viste, no conoce al Señor. Entonces yo no quiero estar con ella porque me va a contaminar. Y acá lo que está diciendo Pablo es, no, al revés. No es que vos te estás contaminando por estar con alguien que no cree. Vos le estás pasando de lo bueno que tenés, lo estás santificando. Porque el poder superior está en vos, Cristo es el poder superior. Y si vos tenés a Cristo, no es que porque vos estés al lado de alguien que no tiene a Cristo te contamina. Al contrario, vos le estás empezando a pasar los anticuerpos para que el otro conozca al Señor. Entonces, Pablo está diciendo esto para que se queden tranquilos, porque se nota que al principio, cuando empezaron a conocer al Señor, dijeron, lo dejo a mi marido, la dejo a mi mujer, porque no quiere saber nada y no sé qué. Y Pablo decía, no, un momento, paren, no se separen, esperen. Y dice, pero si el no creyente quiere separarse, el no creyente, no el creyente, si el no creyente quiere separarse, que lo haga. En ese caso, el hermano o la hermana no están obligados a mantener esa relación, pues Dios nos llamó a vivir en paz. Porque ¿cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? Obviamente no somos salvadores, pero lo que está diciendo Pablo es, quédate, porque vos podés ser instrumento para que el otro conozca al Señor que vos conociste. De hecho, es lo más normal. Uno conoce primero y el otro, por ósmosis, por escuchar y por conocer, va conociendo. Y un día dice, che, la verdad, mi esposa está cambiada. Antes me gritaba, ella se enseña. Sí, así fue, ¿no? Te cambió, el Señor te mejoró a la esposa. Dijiste, me quedo. Y acá estoy. ¿Viste? Tenemos un caso, da fe. Es que es así. ¿Sí? Escuchemos las palabras del propio Jesús. En Mateo 19, versículo 3, de nuevo voy a la Nueva Biblia de las Américas. ¿Ya ahí la encontraste? Qué bueno. Mateo 19, versículo 3 dice, y se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba, diciendo, ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús les respondió, ¿no han leído a aquel que los creó desde el principio? ¿No han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra y dijo, por esta razón el hombre
dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron, más o menos como tu pregunta, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? ¿No? Como diciendo, la ley no lo permitía. Entonces, él les contestó, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres. Pero no ha sido así desde el principio. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron, si es así la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Se ve que andaban todos con ganas de divorciarse, ¿no? Jesús les dijo, no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. Porque hay eunucos que nacieron así desde el seno de su madre y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Y también hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que puede aceptar esto, que lo acepte. Acá Pablo no estaba hablando de la castración que sufrían muchos. Generalmente cuando tomaban prisioneros a muchos, los castraban, ¿sí? Para que no se aprovechen de sus mujeres y demás. Entonces, él está usando la figura del eunuco, que era el que no podía tener relaciones, pero está usando la figura del eunuco para hablar de que hay personas que tienen un don, como dice la Biblia, de castidad. El don de castidad, dice, hay algunos que lo tienen desde la cuna, que nunca han tenido un interés por casarse. Dice que hay otros que por ahí lo tuvieron después, ¿sí? Fueron hechos por los hombres, como los eunucos físicos. Y dice, hay otros que a sí mismos se hicieron eunucos, es decir, decidieron por sí mismos, como Pablo, el apóstol, no casarse a causa del reino de los cielos, porque dijeron, yo prefiero dedicarle todo el tiempo al reino, ¿sí? Y Jesús dice, el que lo puede aceptar, que lo acepte. Pero son pocos los que tienen este don de castidad, de no casarse, de separarse solo para el Señor. Y finalmente, quiero ir a la primera carta de Pedro, el apóstol, primera de Pedro 3, que también escribe sobre el matrimonio. Primera de Pedro 3, a partir del versículo 1, también en Nueva Biblia de las Américas. Y fíjense, Pedro repite lo mismo. Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Fíjense, acá lo que está diciendo Pedro, complementando lo que decía Pablo, es, mujeres, si tu esposo no conoce al Señor, acá dice, son desobedientes a la palabra, ¿no? No conoce a Cristo, dice, ganalo sin decir nada. No le andes predicando todo el tiempo, ¿sí? Ganalo con tu conducta. ¿Sí? Cuando vean ellos tu conducta, muy seguramente puedas ganar su corazón. Y dice, que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, mi amor, lo cual es precioso delante de Dios. ¿Sí? Sí. ¿Viste? Y bueno, los pastores tenemos esto que, ¿viste? Te tiramos desde el púlpito y después no te queda otra. ¿Sí? Sí, bueno. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Y ustedes han llegado a ser hijas de ella, de Sara. Y si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Ustedes, maridos, igualmente, convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil,
puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Amén. Dice acá que si nosotros no tratamos con honor a nuestra esposa, ¿sí? Somos comprensivos con ellas, corremos riesgo de que nuestras oraciones no lleguen al cielo. Ok, acá está diciendo Elizabeth que ¿por qué Pedro las llama a las mujeres vasos frágil? Y decía que tal vez por el tema de que son más emocionales y si un esposo las trata mal, esto baja la autoestima y lastima, ¿no? Mi esposa decía que no, que a ella no le pasa, porque yo no te grito. Eh, pero, pero bueno. No, pero lo dice la palabra, ¿sí? La mujer es vaso frágil incluso en un sentido corporal, ¿no? El hombre tiene más fuerza que la mujer, por una cuestión biológica, ¿sí? Entonces, eh, pero bueno, fíjense que siempre, tanto Pablo como Pedro, la Biblia es equilibrada, nos da responsabilidades a ambos. Y la Biblia no nos habilita a reclamarle al otro lo que el otro debería hacer. La Biblia nos dice lo que nosotros deberíamos hacer. Yo no le puedo andar diciendo a ella, tenés que ser sujeta, tenés que ser sujeta. No, yo debería amarla, ¿sí? De forma que a ella le salga naturalmente la sujeción. Y ella debería respetarme de forma que en ese respeto yo la ame. Entonces, la responsabilidad siempre está puesta en uno. Y a uno le toca la parte que le toca. Si el otro no cumple su parte, allá él. Uno puede reclamarle al Señor y decirle, mirá, Señor, mi esposa no se me sujeta, ¿no? Y uno puede orar, pero es al Señor que uno tiene que decírselo. Porque después es el Señor el que puede mover el corazón del otro, ¿sí? Entonces, pero esto es importante porque si no, vivimos reclamándole a los demás lo que los demás tendrían que hacer con nosotros cuando el Señor nos dice, no, no, yo te estoy hablando a vos, vos hacé tu parte. No dice que nuestros enemigos nos deberían amar, nos dice que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Nuestros enemigos por ahí van a seguir siendo enemigos, pero es a nosotros que nos toca amar, ¿sí? Eh, no llegamos. Yo quería terminar hoy. Es la una. Eh, no sé qué hacer. No sé qué hacer. 10 minutos más. Vamos a ver si cerramos. Colosenses 3. Volvemos a Colosenses. Vamos a tratar de cerrar. ¿Sí? Colosenses 3. Prometo ser rápido. Colosenses 3, a partir del 20, Reina Valera contemporánea, dice, volvemos ahora, ustedes los hijos obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ustedes los padres no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Y ahora vamos a nuestro rol como hijos. ¿Sí? Tal vez no seas padre, pero hijo vas a ser siempre, como decíamos antes. Pablo nos manda a ser obedientes. Uno puede inferir que esto aplica a hijos que viven con sus padres. ¿Sí? ¿Por qué decimos esto? Porque lo que hablábamos antes, una vez que te casaste, tu rol principal es el del matrimonio, ya no tenés que estar haciéndole caso a mamá de lo que te dice que tenés que hacer con tu esposa. Ahí le tenés que preguntar al Señor, ¿sí? Y los padres ya no deberían interferir. Pablo amplía este pasaje en Efesios también. Vamos a Efesios 6, Nueva Biblia de las Américas. Me gusta ir saltando de versiones. Efesios 6, a partir del versículo 1 dice, hijos, lo mismo, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que todo te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Acá en Éxodo 20:12, en Deuteronomio 5:16, no hace falta que lo busquemos, ¿sí? Dice esto, Pablo está tomando estos mandamientos del antiguo pacto, pero trae esto al nuevo pacto. No todo lo del antiguo pacto se acabó. ¿Sí? Amarás a tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, viene del antiguo pacto, pero se mantiene. No es que ya está el pacto de Moisés, no está más y no hace falta amar a Dios. No, al contrario, ¿no? Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Este mandamiento se mantiene firme,
Y dice, y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Acá lo que está diciendo Pablo es, no vuelvas loco a tu hijo, no vuelvas loco a tu hijo. Está bien que lo disciplines, pero con mesura, con amor también. No hace falta que lo vuelvas loco, lo enojes a tal punto que tu hijo se convierta en un rebelde. Así como cuando los padres no nos ponemos de acuerdo, el hijo puede salir un frustrado o un manipulador. Muchas gracias, necesitaba ese apunte porque un manipulador, si nosotros lo volvemos loco, lo presionamos demasiado, nuestro hijo va a ser un rebelde. Y Dios nos libre de tener hijos rebeldes. Pero volviendo a Colosenses, Pablo termina de apuntar a todos los roles. Colosenses 3, a partir del versículo 22, Reina Valera contemporánea, dice, ustedes los siervos, los esclavos está hablando, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando los ven como si quisieran agradar a sus semejantes, sino con sinceridad de corazón por temor a Dios. Acá le está hablando a los esclavos. Hoy nosotros no tenemos esclavos entre nosotros, pero le podría hablar tranquilamente a los empleados. Si tenés jefe, si trabajás para alguien, bueno, esto era lo mismo, ¿no? Si trabajás para alguien, sé obediente, hacé lo que tenés que hacer y no lo hagas para quedar bien, para figurar. Hacelo todo como para el Señor, ¿sí? Por temor a Dios. Y dice, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no como para la gente, porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Pero el que hace lo malo recibirá el pago del mal que haya hecho, porque ante Dios no hay favoritismos. Lo que está diciendo Pablo es, ojo, no es que por hacer cualquier cosa no te va a pasar nada. Si haces las cosas mal vas a recibir el pago del mal que hagas. Lo que uno siembra, eso cosecha. Capítulo 4, versículo 1, seguimos. Ustedes los amos, fíjense siempre este equilibrio, ¿no? Le habla a los esclavos, pero le habla a los amos también, a los jefes. Ustedes los amos, sean rectos y justos con sus siervos, con sus empleados, diríamos nosotros, pues ya saben que tienen un amo en los cielos. No te hagas el loco, vos te pensás que sos el único amo, no, vos ahora tenés al Señor que es tu amo. O sea que vos también sos un siervo, ¿sí? Pablo repite este mismo concepto también a los efesios. Les habla lo mismo. Efesios 6, a partir del versículo 5, Reina Valera contemporánea. Efesios 6, 5 dice, ustedes los siervos obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor y con sencillez de corazón como obedecen a Cristo. No actúen así solo cuando los estén mirando como los que quieren agradar a la gente, sino como siervos de Cristo que de corazón hacen la voluntad de Dios. Cuando sirvan, háganlo de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que cada uno de nosotros, sea siervo o libre, recibirá del Señor según lo que haya hecho. Ustedes los amos, hagan lo mismo con sus siervos. Ya no los amenacen. Como saben, el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y Él no hace acepción de personas. A todos nos da en lo mismo. Dice, no se hagan los locos, hagan las cosas bien, porque el Señor es el que finalmente recibe todo lo que hacemos. Y aun cuando hacemos un buen trabajo como empleados, dice que recibiremos recompensa en el cielo. Parece mentira, ¿no? Pero dice esto. Últimas recomendaciones, ya para ir cerrando. Colosenses 4, a partir del versículo 2. Dedíquense a la oración y sean constantes en sus acciones de gracias. Oren también por nosotros para que el Señor nos abra las puertas y prediquemos la palabra para que demos a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. Oren para que pueda proclamarlo como debo hacerlo. Compórtense sabiamente con los no creyentes y aprovechen bien el tiempo. Procuren que su conversación siempre sea agradable y de buen gusto para que den a cada uno
la respuesta de vida. Pablo estaba preocupado de cómo predicaba él y de cómo predicamos nosotros. Dice, compórtense bien con todo el mundo, tengan buenas conversaciones, porque cada conversación que tenés con alguien es una oportunidad para compartir de Jesús. Y el título dice, salutaciones finales. Acá Pablo saluda a todos. Nuestro querido hermano Tíquico, fiel ministro y consiervo en el Señor, les llevará noticias mías. Lo envío a ustedes para que les cuente cómo estamos y reanime su corazón. Lo acompaña Onésimo, querido y fiel hermano, que es uno de ustedes. Ellos les contarán todo lo que sucede aquí. Lo saluda Aristarco, mi compañero de prisión, lo mismo que Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual ya han recibido instrucciones. Si Marcos va a visitarlos, recíbanlo bien. También lo saluda Jesús, llamado el Justo. Este tenía buen nombre, ¿eh? Estos son los únicos judíos que me ayudan en el reino de Dios y para mí han sido de gran consuelo. Los saluda Epafras, que es uno de ustedes. En sus oraciones este siervo de Cristo siempre está rogando por ustedes con gran preocupación para que ustedes se mantengan firmes y sean completamente perfectos en todo lo que Dios quiere. Acá una palabra para los intercesores, que están siempre preocupados de toda la iglesia, orando para que nos sostengamos. ¿Sí? Acá Gloria y todo su equipo de intercesión presente en este pasaje. Yo soy testigo de que Él se preocupa mucho por ustedes. Yo soy testigo de que Gloria se preocupa mucho por ustedes. ¿Sí? Diríamos. Y por los que están en la Odisea y Hierápolis. Los saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saluden a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Una vez que esta carta haya sido leída entre ustedes, asegúrense de que se lea también en la iglesia de los laodicenses y que la carta de la Odisea la lean también ustedes. No tenemos la carta de la Odisea. Esperemos que algún día la encuentren. Díganle a Arquipo que no deje de cumplir con el ministerio que recibió del Señor. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Recuerden que estoy preso. Pablo les decía, miren que todo lo que les estoy diciendo, lo estoy diciendo preso. Yo creo que eso le daba un valor significativo a la carta. Él estaba preso por predicar de Cristo, ¿sí? Y se estaba tomando este tiempo de enseñarles desde ese lugar. Y finalmente cierra con, que la gracia sea con ustedes. Amén. Hemos terminado nuestra carta a los colosenses. Ya veremos qué nos depara el Señor para próximos encuentros. Pero bueno, hemos tratado de profundizar todo lo posible. Podríamos estar mucho tiempo más viendo cada pasaje. Pero bueno, a esto me ha guiado el Señor hasta hoy. El Señor los bendiga mucho. Déjenme orar. Hoy voy a orar yo. Señor, gracias, papá. Gracias, Señor, porque han pasado casi 2000 años, Señor, y esta carta tiene tanta vigencia, Señor. Nos seguís hablando a través de tu palabra. Gracias por la vida de tus siervos, de Pablo, Señor, y de todos los que pusieron su vida, Señor, para que hoy nosotros podamos tener estas buenas noticias tuyas. Señor, que podamos honrar la memoria de ellos, Señor, haciendo nosotros lo mismo. Primeramente, siendo obedientes a esta palabra, Señor. Caminando, Señor, el camino que vos nos marcás, Señor, dejándonos llevar por tu Espíritu Santo, Señor, y no por enseñanzas de hombres, no por enseñanzas religiosas que no tienen ningún valor en el cielo, Señor, sino que como aprendimos de esta palabra, Señor, podamos buscar primeramente tu reino, buscar las cosas de arriba, en donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Aprendíamos, Señor, que vos, Jesús, tenés la preeminencia en todo. Todo fue hecho por vos y para vos, mi Señor. Y en vos subsistimos. Es por tu palabra que nosotros vivimos, existimos, Señor, y podemos tener una vida plena y abundante. Señor, que nuestras vidas puedan estar rendidas cada día para que hagas tu voluntad en nosotros y para que podamos vivir quieta y reposadamente, Señor, para que podamos conocer, Señor, las maravillas de tu voluntad para nosotros
el propósito eterno que tenés reservado, Señor, para cada uno. Esas buenas obras, Señor, que vos preparaste de antemano para nosotros. Que podamos caminar por ellas, Señor. Bendecí especialmente los matrimonios, Señor, en este tiempo. Danos sabiduría, Señor. Enseñanos a nosotros esposos a amar a nuestras esposas con tu amor. Y enseñá a las esposas, Señor, a respetar a sus esposos, Señor, con temor, como te respetan y te aman a vos, Señor. Gracias, papá, por toda tu enseñanza. Gracias, Señor, porque no dejas nada librado al azar, Señor, y nos permitís aprender, Señor, cómo vivir. Te bendecimos, Señor. Yo bendigo a tu pueblo, Señor. Te doy gracias por tu pueblo, Señor. Gracias por tus hijos. Gracias, Señor, por la bendición que tuvimos ayer de ver multitudes, Señor, viniendo a tus pies. Te pedimos, Señor, que vos las sostengas, Señor, que cada uno de los que tomaron una decisión por Cristo ahora puedan vivir una vida con Cristo. Que podamos disipularlos y guiarlos, Señor, en este camino maravilloso, Señor, que nos lleva a la vida eterna. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.